Fuera de aquí, vieja. Esta mesa no es para gente que viene a pasar la tarde con un café. La voz del chef, afilada como uno de sus cuchillos, cortó el murmullo del restaurante. Su rostro, una máscara de furia, se cernía sobre mí. El aire olía a marisco caro y a una arrogancia aún más costosa. Me miró con desprecio, como si mi sola presencia manchara su creación. O se va por las buenas o las saco yo mismo, sentenció. Y antes de que pudiera responder, no dudó en cumplir su amenaza. No sabía que arrojar ese plato de paella sobre mí no solo mancharía mi traje, sino que le costaría 15 millones de euros y destruiría el imperio que tanto le había costado construir. Todo había empezado 2 horas antes, en una tarde gris típica de San Sebastián. El Cantábrico rugía contra las rocas y una fina llovizna empapaba el paseo de la Concha. A mis 78 años sentía esa humedad en los huesos, un recordatorio constante del tiempo. Pero mi mente, afortunadamente, seguía tan afilada como siempre. Caminaba despacio, con la espalda recta, sintiendo el peso familiar de mi bolso Hermès Birkin en el antebrazo. Era mi última visita de incógnito antes de firmar el cheque más grande de mi carrera inversora. Mi nombre es Isadora Montenegro. Para el gran público, si es que alguien se acuerda de mí, soy una antigua crítica gastronómica, una pluma temida que se retiró hace una década. Para un círculo mucho más reducido, soy la cabeza de un fondo de inversión que se especializa en adquirir y potenciar negocios con alma. Y el restaurante de Mateo Rivas, Norte, era mi próximo objetivo. Llevábamos 6 meses negociando a través de mis abogados. Él no sabía mi nombre, solo que un grupo inversor europeo estaba dispuesto a pagar 15 millones de euros por su pequeña cadena de restaurantes. Mateo era una estrella en ascenso, un joven andaluz con un talento innegable y una ambición que ardía con la fuerza de los fuegos de su cocina. Había llegado a San Sebastián sin nada, y en 5 años había construido un pequeño imperio. Sus platos eran obras de arte, técnicamente perfectos. Mis analistas habían revisado sus números y eran impecables. El contrato estaba listo, solo faltaba mi firma. Pero yo tengo una regla de oro: nunca compro un negocio sin antes sentir su corazón, sin ver el trato humano que hay detrás de los balances. Por eso estaba allí, vestida con un sencillo pero elegante traje de tweed color crema, pareciendo una viuda adinerada más del barrio de Miraconcha. Al entrar en Norte, la recepcionista, una joven con más maquillaje que amabilidad, me barrió con la mirada. Vio mi pelo blanco, mis arrugas, y su sonrisa profesional se congeló. Me ofreció una mesa pequeña, casi escondida junto a la entrada de la cocina, a pesar de que el local estaba medio vacío. Acepté sin una palabra. Desde mi puesto de observación tenía una vista perfecta del salón y de la cocina abierta, donde Mateo Rivas reinaba. Era exactamente como lo describían en las revistas. Un hombre de 35 años, de piel olivácea y ojos marrones intensos. Se movía con una energía eléctrica, su filipina negra impecable, con su nombre bordado en hilo dorado, era su armadura. Gritaba órdenes, probaba salsas con una concentración casi religiosa y dirigía a su equipo como un director de orquesta déspota. Era un espectáculo de eficiencia y ego. Vi cómo humillaba a un joven camarero por dejar una gota de vino en el mantel de una mesa. Lo hizo en voz baja, pero con un veneno que llegó hasta mi rincón. Pedí solo un agua y un plato de entrantes para no llamar la atención. Quería observar, sentir el pulso del lugar. La comida, cuando llegó, era exquisita. Cada ingrediente cantaba, la presentación era una obra de arte. Técnicamente, Mateo era un genio, pero el ambiente era frío, tenso. Los camareros se movían con miedo, los clientes hablaban en susurros, como si estuvieran en un museo. No había alegría, no había calidez. Era un templo dedicado a la vanidad de un solo hombre. Mientras comía lentamente, mi decisión empezaba a tambalearse. El dinero podía comprar ingredientes y marketing, pero no podía fabricar un alma. Podía invertir en su marca, pero no podía corregir su carácter.
Recordé a mi difunto esposo, Ricardo, que siempre decía que un negocio es el reflejo de su dueño. Y lo que yo veía reflejado en Norte era una brillantez vacía, una perfección sin corazón. Estaba sumida en estos pensamientos cuando la puerta se abrió y entró un grupo de 4 personas. Eran el tipo de clientes que Mateo adoraba. Hombres con trajes caros y relojes Rolex de oro, mujeres jóvenes y ruidosas vestidas de Chanel. Eran influencers locales o empresarios, gente que importaba en el pequeño universo de la alta sociedad donostiarra. Mateo salió de la cocina al instante, su rostro transformado por una sonrisa servil. Los abrazó, les ofreció champán, los trató como a la realeza. El problema fue que no tenía una mesa lo suficientemente buena para ellos. Su mirada barrió el salón, cargada de pánico y frustración. Pasó por encima de las parejas, de las familias, y entonces sus ojos se posaron en mí. En su mente, la ecuación era simple. Una anciana sola, consumiendo poco, ocupando una mesa que podría generar cientos de euros y prestigio. Yo era el eslabón débil, el obstáculo para su lucimiento social. Se disculpó con sus amigos importantes y caminó directamente hacia mi mesa. Su sombra me cubrió. No me saludó, no preguntó si necesitaba algo. Su primera frase fue directa, sin adornos. «Señora, necesito esta mesa». Levanté la vista de mi plato y lo miré con calma. «Buenas tardes a usted también», respondí, mi voz serena. «Me temo que todavía no he terminado». Una vena latió en su sien. La sonrisa falsa se desvaneció, reemplazada por una impaciencia mal disimulada. Podía ver la lucha en sus ojos, el esfuerzo por mantener la compostura frente a los demás clientes. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no. «Mire», dijo, bajando la voz a un siseo, «tengo unos clientes muy importantes esperando. Seguro que lo entiende. Le invito al café en la barra». Su oferta era un insulto disfrazado de cortesía. Me estaba echando. «Soy yo la que no lo entiendo», repliqué, manteniendo mi tono neutro. «Yo también soy una clienta y he reservado mi mesa. Pienso terminar mi comida». Fue entonces cuando su control se rompió. Su rostro se oscureció y su cuerpo se tensó como un resorte. «Usted no sabe quién soy yo», espetó, su ego herido saliendo a la superficie. «Este es mi restaurante. Aquí se hace lo que yo digo». La arrogancia goteaba de cada una de sus palabras. Era el pequeño dios de su pequeño reino, y yo, una simple mortal, había osado desafiarlo. Alrededor, algunas mesas habían empezado a notar la tensión. El murmullo del restaurante bajó de volumen. «Sé perfectamente quién es usted, señor Rivas», le dije, y por primera vez dejé que un filo de acero se colara en mi voz. «He leído mucho sobre usted, por eso estoy aquí». Mi respuesta pareció descolocarlo por un segundo. Quizás pensó que era una admiradora, una fan, pero su necesidad de impresionar a sus amigos era más fuerte que su curiosidad. Su paciencia se había agotado por completo. Y entonces llegamos al momento que lo cambiaría todo. Fue cuando pronunció esa frase. «Fuera de aquí, vieja. Esta mesa no es para gente que viene a pasar la tarde con un café». El insulto resonó en el silencio que se había creado. Sentí las miradas de los otros comensales clavadas en mí, algunas con pena, otras con morbo. Mantuve la compostura, mirándolo fijamente a los ojos, sin parpadear. Mi silencio, mi falta de reacción, pareció enfurecerlo aún más. Quería una pelea, quería que yo llorara, que me levantara humillada, pero yo no iba a darle esa satisfacción. «O se va por las buenas o la saco yo mismo», amenazó, dando un paso hacia mí. En ese preciso instante, un camarero joven y nervioso pasaba a nuestro lado llevando una paella de marisco para otra mesa. Mateo, en un arrebato de ira ciega y teatral, le arrebató el plato de las manos. El camarero se quedó paralizado, con los ojos abiertos como platos. Mateo sostuvo la paella en el aire por un segundo, un gesto de poder absoluto y desquiciado, y luego, con un movimiento deliberado y cruel, la volcó sobre mí. El arroz caliente, los trozos de gambas y mejillones se deslizaron por mi traje de tweed color crema, dejando una mancha grotesca y anaranjada. El calor me traspasó la ropa.
Un grito ahogado se escuchó en una mesa cercana. El restaurante entero se quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de un mejillón cayendo al suelo de mármol. Mateo me miraba desde arriba, con el pecho hinchado, esperando mi reacción. Esperaba lágrimas, gritos, un escándalo. Pero yo solo sentí una calma gélida apoderarse de mí. El trato estaba roto, la decisión estaba tomada. El silencio que siguió fue más pesado que la paella caliente sobre mi regazo. Por un instante, el único sonido en el restaurante norte fue el goteo de aceite de azafrán desde el borde de mi chaqueta de tweed hasta el suelo de mármol. El aroma del marisco y el pimiento se mezclaba de forma nauseabunda con el perfume discreto de mi Chanel número 5. Sentía el calor pegajoso del arroz filtrándose a través de la tela, una sensación profundamente desagradable y humillante. Levanté la vista lentamente. El rostro de Mateo Rivas era un lienzo de triunfo arrogante. Una pequeña sonrisa torcía la comisura de sus labios mientras me miraba, esperando. Esperaba lágrimas, un grito de indignación, una escena que lo validara ante sus amigos ricos que observaban desde la entrada. Quería que yo me desmoronara para poder justificar su brutalidad, para demostrar que él era el rey en su castillo y que yo era solo una vieja insignificante que había osado desafiarlo. Pero yo no le di nada. En mi interior, una furia fría y antigua se despertó. Era la misma furia que sentí cuando el primer banco se negó a darme un préstamo por ser mujer, la misma que me impulsó a construir mi propio imperio financiero, pieza por pieza. Era una ira que no gritaba, sino que calculaba. Una parte de mí, la mujer de 78 años cubierta de comida, quería abofetear esa sonrisa de su cara. Pero la otra parte, la inversora que había sobrevivido a tiburones mucho más grandes que él, susurró con una calma glacial. No, observa, deja que se ahogue en su victoria. Con un movimiento deliberado, levanté mi mano y con 2 dedos retiré una gamba que se había quedado pegada a la solapa de mi chaqueta. La examiné por un segundo, como si fuera una pieza de evidencia en un juicio, y luego la dejé caer sobre el plato vacío que aún estaba en mi mesa. El pequeño tintineo de la gamba contra la porcelana fue atronador en el silencio absoluto del salón. La falta de reacción por mi parte lo descolocó. Su sonrisa vaciló. La confusión empezó a nublar sus ojos marrones. Miró a sus amigos, buscando apoyo, pero incluso ellos parecían incómodos. Uno de los hombres, que lucía un Patek Philippe ostentoso, desvió la mirada hacia el suelo. La mujer que lo acompañaba se cubrió la boca con la mano, horrorizada. La humillación pública que él había orquestado no estaba saliendo como esperaba. El monstruo no era yo, la anciana patética, sino él, el chef célebre y cruel. ¿Qué pasa? ¿Se le ha comido la lengua el gato? Se burló, intentando recuperar el control de la situación. Su voz sonó un poco más alta de lo necesario, una señal de su creciente nerviosismo. Se acercó un paso más, invadiendo mi espacio personal. Le dije que se fuera. Ahora tiene una buena razón para hacerlo. Váyase a casa a limpiarse ese desastre. El joven camarero que había traído la paella seguía paralizado a unos metros, pálido como la cera. El miedo en sus ojos era palpable. Sabía que, pasara lo que pasara, él también pagaría las consecuencias. Mi corazón sintió una punzada de compasión por el chico, atrapado en el fuego cruzado del ego de su jefe. Ignoré por completo a Mateo. Mi atención se centró en mi bolso Hermès, que descansaba en la silla a mi lado, milagrosamente a salvo de la lluvia de arroz. Con una lentitud exasperante, lo cogí y lo coloqué sobre mi regazo, encima del desastre. El cuero coñac contrastaba violentamente con la mancha anaranjada. Abrí el cierre dorado, un sonido nítido y caro que pareció hacer eco en todo el local. ¿Qué hace ahora? ¿Va a pagarme la paella que ha desperdiciado?, dijo Mateo, su voz teñida de un sarcasmo forzado. Estaba perdiendo a su público, y eso lo estaba volviendo desesperado. Mis dedos, manchados de aceite, buscaron dentro del bolso. Pasaron junto a mi cartera, mi teléfono y un pañuelo de seda. Finalmente, encontraron lo que buscaba: una delgada carpeta de cuero azul oscuro, con el discreto logo dorado de mi fondo de inversión, Montenegro Capital, grabado en una esquina. La saqué
y la coloqué sobre la mesa, justo al lado de la gamba solitaria. El golpe seco de la carpeta sobre la madera fue una sentencia. Mateo fruncía el ceño. Vio la carpeta, un objeto de negocio serio en medio de una escena de farsa. Por primera vez, una semilla de duda real pareció plantarse en su mente. ¿Quién era esa anciana? ¿Por qué no lloraba? ¿Por qué actuaba con esa calma aterradora? Su cerebro, acostumbrado a clasificar a la gente por su apariencia, no podía procesar la información contradictoria. Mi traje manchado gritaba víctima, pero mis ojos y mis acciones decían algo completamente diferente. «No se preocupe por la paella, señor Rivas», dije por fin. Mi voz era baja, pero cada sílaba estaba cargada de un peso que hizo que se inclinara instintivamente para oírme mejor. «Preocúpese por esto». Con un solo dedo empujé la carpeta hacia él. Dudó un segundo. Su mirada iba de mi rostro impasible a la carpeta azul. La arrogancia luchaba contra una creciente sensación de pavor. Finalmente, su curiosidad pudo más. Alargó la mano y la abrió. Sus ojos recorrieron la primera página. Vi el momento exacto en que lo entendió. No fue un destello, sino un lento amanecer de horror que se extendió por su rostro. Su piel olivácea perdió todo su color, volviéndose de un tono grisáceo y enfermizo. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en el papel. La primera página era un resumen ejecutivo. Encabezando el documento, en negrita, estaba el nombre de su cadena de restaurantes, Grupo Rivas Gastronomía. Y justo debajo, el asunto: oferta final de adquisición por parte de Montenegro Capital. Y luego la cifra, clara e inconfundible: 15 millones de euros. Sus manos empezaron a temblar. Pasó la página con torpeza, buscando algo, cualquier cosa que desmintiera lo que estaba viendo. Esto es una broma», susurró, pero su voz no tenía convicción. Era el balbuceo de un hombre que ve cómo el suelo se abre bajo sus pies. Miró a sus amigos, que ahora lo observaban con una mezcla de confusión y alarma. El que había mencionado antes que tenía que mover su Porsche Carrera para dejar sitio, ahora parecía haberse olvidado por completo de su coche. «Siga leyendo, señor Rivas», le insté con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «La parte más interesante está al final». Con dedos temblorosos, pasó las páginas del contrato que sus propios abogados habían revisado y aprobado. Pasó por las cláusulas, los apéndices, los detalles financieros que había memorizado durante semanas. Y entonces llegó a la última página, la de las firmas. Allí, esperando su rúbrica, había una línea, y debajo, en la sección del comprador, había un nombre impreso en una caligrafía elegante y firme, junto a mi firma ya estampada: Isadora Montenegro, presidenta de Montenegro Capital. El nombre lo golpeó como un puñetazo físico. Se tambaleó hacia atrás, chocando con una silla vacía. «Isadora Montenegro», repitió en un susurro ahogado. La crítica, la inversora. Su mente febril conectó los puntos. La inversora anónima europea. La mujer que llevaba meses negociando la compra de su vida. La persona que sostenía su futuro, sus sueños e imperio en la palma de su mano. Era yo, la vieja a la que acababa de humillar de la forma más vil y pública posible. Levantó la vista del papel y me miró, pero ya no veía a una anciana indefensa. Veía a la mujer más poderosa que había conocido en su vida, sentada con calma en medio de un charco de paella, sosteniéndole la mirada con unos ojos azules que parecían 2 fragmentos de hielo. Su arrogancia se hizo añicos, reemplazada por un pánico puro y absoluto. El espectáculo había terminado y el telón estaba a punto de caer sobre él. El color abandonó por completo el rostro de Mateo Rivas. Sus labios se movieron, formando mi nombre una y otra vez, pero ningún sonido salió.
Era como ver a un hombre ahogándose en tierra firme, asfixiado por la repentina y brutal comprensión de su error. La carpeta de cuero azul cayó de sus manos inertes, esparciendo los papeles del acuerdo de 15 millones de euros sobre el suelo manchado de paella. El contrato de su vida, la culminación de sus sueños, yacía ahora a sus pies, mezclado con gambas y arroz. Sus amigos, los de los trajes caros y los relojes brillantes, observaban la escena con una fascinación morbosa. Habían venido a ver y a ser vistos, a disfrutar del poder reflejado de su amigo el chef estrella. En lugar de eso, estaban presenciando su implosión en tiempo real. La mujer vestida de Chanel se llevó la mano a la boca, sus ojos desorbitados. El hombre del Porsche Carrera dio un paso instintivo hacia atrás, como si la catástrofe fuera contagiosa. Ya no eran sus aliados, eran espectadores en la primera fila de su ejecución social. Yo permanecí sentada, una isla de calma en medio del huracán que acababa de desatar. El peso del traje manchado sobre mis piernas era un recordatorio físico de la ofensa, pero mi mente estaba clara como el cristal. Había un conflicto dentro de mí, una batalla entre dos Isadoras. La Isadora anciana y humillada sentía una sed primitiva de venganza. Quería verlo suplicar, quería disfrutar de su caída. Pero la Isadora empresaria, la que había construido un fondo de inversión multimillonario a base de lógica y control, sabía que la emoción era un lujo que no podía permitirse. La decisión ya estaba tomada, pero la ejecución debía ser impecable, fría y profesional. Con la misma lentitud deliberada, metí la mano de nuevo en mi bolso Hermès. Esta vez saqué un bolígrafo Montblanc de platino, mi favorito, el mismo con el que había firmado docenas de acuerdos que habían cambiado vidas y fortunas. Lo desenrosqué con un suave clic que pareció resonar en el silencio del restaurante. La visión del bolígrafo pareció sacar a Mateo de su trance. No, espere, logró articular. Su voz era un graznido ronco. Dio un traspié hacia la mesa, sus manos torpes intentando recoger los papeles del suelo. Señora Montenegro, por favor, ha sido un error, un terrible, terrible error. Su transformación fue instantánea y grotesca. El déspota arrogante se había evaporado, reemplazado por un suplicante patético. Su cuerpo, que antes se erguía con la soberbia de un conquistador, ahora estaba encorvado. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora rebosaban un pánico desesperado. Yo no sabía quién era usted. Estaba estresado. La presión del servicio. Los clientes importantes. ¿Clientes importantes? Lo interrumpí, y mi voz, aunque baja, cortó su balbuceo como un látigo. ¿Más importantes que la persona que iba a firmar un cheque para comprarle todo esto? ¿Más importantes que la mujer que tenía el poder de convertir su pequeño restaurante en un imperio global? Cada palabra era un golpe. Vi cómo se encogía. No, claro que no. Usted es la más importante, se apresuró a decir, su adulación tan espesa y desagradable como el aceite en mi ropa. Permítame arreglarlo. Le traeré toallas. Llamaré a la mejor tintorería de San Sebastián. Mi sastre personal le hará un traje nuevo, el que usted quiera, lo que sea. ¿Un traje nuevo?, repetí, dejando que una pizca de incredulidad helada se filtrara en mi tono. Señor Rivas, ¿usted cree que esto se trata de un traje de tuit manchado? ¿Cree que su falta se puede limpiar con dinero y favores? Me incliné ligeramente hacia adelante, obligándolo a encontrar mi mirada. Usted no ha manchado mi ropa. Usted ha revelado su carácter. Y eso, me temo, no hay tintorería en el mundo que pueda arreglarlo. El joven camarero, que había permanecido congelado en su sitio, finalmente se movió. Con una valentía que me sorprendió, se acercó con una servilleta de lino limpia y me la ofreció en silencio, sin atreverse a mirar a su jefe. Tomé la servilleta y le di las gracias con un leve asentimiento. Era un pequeño gesto de decencia en medio de un mar de fealdad, y no lo olvidaría. Mateo vio el intercambio y su pánico se intensificó. «Tú, fuera»,
le gritó al camarero, volviendo a su estado de tirano por un segundo. «Vuelve a la cocina, ahora». Pero su autoridad se había hecho añicos. El camarero lo miró, no con miedo, sino con un atisbo de desprecio, antes de retirarse lentamente. «El problema, señor Rivas», continué, mientras me limpiaba inútilmente una mancha de la manga, «es que yo no invierto en balances, invierto en personas. Mis analistas me dijeron que su negocio era una mina de oro. Sus números son perfectos, su cocina es técnicamente brillante, pero mis analistas no pueden medir el alma de un negocio. Para eso tengo que venir yo». Dejé la servilleta manchada sobre la mesa. «Y lo que he visto hoy, lo que ha mostrado a todos en esta sala, es un alma podrida, un negocio construido sobre el miedo y la humillación, un líder que trata a una anciana como basura porque no encaja en la imagen que quiere proyectar». Miré a su alrededor, a los rostros de los otros comensales que seguían cada palabra. Un lugar donde la calidad de la comida es inversamente proporcional a la calidad humana de su dueño. El rostro de Mateo se contrajo de dolor. Mis palabras, pronunciadas con la precisión de mi antigua profesión de crítica, eran más dañinas que cualquier insulto. Estaba desmontando su identidad, su marca, su propio sentido de sí mismo, frente a la audiencia que tanto se esforzaba por impresionar. «Por favor», suplicó, su voz quebrada, «deme otra oportunidad. Le demostraré que puedo cambiar. Haré lo que sea. Despediré a quien tenga que despedir. Cambiaré el menú. Le pondré su nombre a un plato si quiere». La oferta era tan absurda, tan desesperada, que casi sentí lástima por él. Casi. Pero entonces recordé la sensación del arroz caliente en mi piel y la mirada de triunfo cruel en su rostro. Cogí la carpeta azul de la mesa, la única que no había caído al suelo. La abrí en la última página, la de las firmas. Con el bolígrafo Montblanc en la mano, no firmé. En su lugar, tracé una línea gruesa y negra sobre mi propio nombre, anulándolo. Luego, en el amplio margen blanco de la parte superior, escribí 2 palabras: «Oferta retirada». Le mostré la página. Sus ojos se fijaron en las palabras: «Oferta retirada». 2 palabras que acababan de costarle 15 millones de euros. 2 palabras que acababan de destruir el futuro con el que había soñado, por el que había trabajado y sacrificado todo. Dejó escapar un sonido ahogado, un gemido de pura desesperación. «No, no puede hacer esto», susurró. «Hemos estado negociando durante meses, mis abogados, su gente, todo estaba acordado». «Todo estaba acordado pendiente de mi aprobación final», corregí con frialdad. «Y usted, señor Rivas, acaba de fallar la inspección final de la manera más espectacular posible». Cerré la carpeta y la puse de nuevo en mi bolso. El movimiento final, un cierre no solo físico sino simbólico. Me preparé para levantarme, sintiendo el dolor en mis rodillas y la incomodidad del traje húmedo. Mi trabajo aquí había terminado. El drama, sin embargo, aún no. La humillación y la pérdida financiera eran castigos severos, pero mi instinto me decía que faltaba algo. La justicia no estaba completa. No solo se trataba de dinero, se trataba del abuso de poder que había presenciado. Fue entonces cuando la recepcionista, la misma que me había mirado con desdén al llegar, se acercó corriendo a Mateo. «Señor Rivas», susurró con urgencia, «el señor Aguirre de la guía Michelin está al teléfono, pregunta por la reserva de mañana». La mención de la guía Michelin, el santo grial de cualquier chef, pareció darle a Mateo un último y desesperado hilo de esperanza. Sus ojos se iluminaron con una chispa de locura. «La guía, sí», exclamó, volviéndose hacia mí. «Señora Montenegro, usted todavía tiene influencia. Usted conoce a esa gente. Podría arruinarme con una mala palabra. Por favor, no lo haga. Mi reputación, mis estrellas, son todo lo que tengo». Y ahí estaba, el verdadero núcleo de su ser. No el dinero, no el imperio, su ego, su estatus, el miedo a perder la validación de los demás. Me miró, y en su rostro vi la patética esperanza de que mi antiguo yo, la crítica, pudiera ser aplacada. No entendía que la mujer de negocios que era ahora era mucho más implacable. Su súplica, sin embargo, me dio la pieza final que necesitaba para cerrar este capítulo. No era suficiente retirar la oferta. Tenía que asegurarme de que la lección fuera aprendida. La mención de la guía Michelin pendió en el aire, cargada con el peso de años de ambición.
Para un chef como Mateo Rivas, esas estrellas eran más valiosas que el oro. Eran la validación definitiva, el símbolo de que había trascendido de cocinero a artista. Su desesperada apelación a mi antigua influencia me mostró el camino para asestar el golpe final y más significativo. No se trataba de arruinarlo, sino de enseñarle una lección que ni 15 millones de euros podrían comprar. Me apoyé en la mesa para levantarme, sintiendo cada uno de mis 78 años. El traje de tweed, ahora frío y pegajoso, era una armadura incómoda. Mateo se apresuró a ayudarme, pero lo detuve con una mirada. No me toque, le ordené, y mi voz, aunque cansada, no había perdido ni un ápice de su autoridad. Se quedó helado, con las manos suspendidas en el aire. Lentamente me puse de pie. Todos los ojos en el restaurante estaban fijos en mí. Ya no era una anciana anónima, sino el centro de un drama que se contaría durante años en los círculos gastronómicos de San Sebastián. Miré a Mateo, cuyo rostro era una máscara de terror y súplica. «Tiene razón, señor Rivas», comencé, mi voz resonando en el silencio. «Mi nombre todavía tiene peso en ciertos círculos. Me retiré de la crítica, pero no de la influencia. Conozco a la gente de la guía, ceno con ellos. Navegamos juntos en el Mediterráneo en sus yates durante el verano. Hablamos, y cuando yo hablo, ellos escuchan». Una chispa de esperanza miserable se encendió en sus ojos. Pensó que estaba negociando. No podía estar más equivocado. «Y precisamente porque me escuchan», continué, «no diré una sola palabra sobre usted». Su rostro se arrugó en confusión. «¿No dirá nada?» «Absolutamente nada», confirmé. «No llamaré a la guía Michelin. No escribiré una reseña en ningún periódico. No publicaré nada en mis redes sociales. Para el mundo gastronómico, mi visita de hoy a Norte nunca habrá ocurrido». El alivio que inundó su rostro fue casi cómico. «Gracias», susurró, casi desplomándose. «Gracias, señora Montenegro. Se lo juro, aprenderé de esto. Nunca más». «No he terminado», lo corté. El alivio se desvaneció tan rápido como había llegado. «No diré nada porque no necesito hacerlo. Usted me ha dado una lección muy valiosa hoy, señor Rivas. Me ha recordado que el verdadero poder no es destruir a alguien con una mala crítica. El verdadero poder es dar a la gente las herramientas para que se destruyan a sí mismos». Me giré, no hacia él, sino hacia los demás clientes. Mi mirada se posó en la mesa de sus amigos importantes. El hombre del Porsche Carrera evitó mi mirada, de repente muy interesado en una mancha en el mantel. La mujer vestida de Chanel se encogió en su asiento. «Todos ustedes han sido testigos de lo que ha pasado aquí», dije, mi voz dirigiéndose toda la sala. «Han visto cómo un hombre, en la cima de su éxito, trata a otro ser humano. No necesitan que yo les diga qué pensar. Tienen ojos, tienen teléfonos, tienen sus propias voces». Un hombre en una esquina, que había estado grabando discretamente con su móvil, levantó la vista y asintió levemente. La historia ya no me pertenecía. Se había convertido en un secreto a voces, en un vídeo viral esperando a suceder. La reputación de Mateo no sería destruida por la pluma de una vieja crítica, sino por el testimonio colectivo de aquellos a quienes tanto se esforzaba por impresionar. La justicia sería social, no editorial. Luego, mi atención se centró en el joven camarero que me había ofrecido la servilleta. Seguía cerca de la entrada de la cocina, observando. «Usted», le dije, y él se sobresaltó. «¿Cómo se llama?» «Iker, señora», respondió con voz temblorosa. «Iker», repetí su nombre, asegurándome de que todos lo oyeran. «Usted ha mostrado hoy más decencia y profesionalidad que su jefe en toda la tarde. Cuando este lugar se hunda, y créame, se hundirá, búsqueme. Montenegro Capital siempre tiene sitio para gente con talento y, sobre todo, con integridad». El impacto de mis palabras fue doble. Le ofrecí una salida y una esperanza a un joven atrapado en un ambiente tóxico,
y al mismo tiempo le envié un mensaje claro a Mateo. Su barco se hundía y las ratas más inteligentes ya estaban buscando los botes salvavidas. El rostro de Iker se iluminó con una gratitud que valía más que cualquier estrella Michelin. Finalmente, me volví hacia Mateo por última vez. Estaba completamente roto. La pérdida del dinero era una cosa, pero la aniquilación pública de su imagen y la deserción implícita de su personal era la verdadera herida mortal. Había perdido no solo su futuro financiero, sino el respeto de todos los que lo rodeaban. En cuanto a usted, señor Rivas, dije con una finalidad glacial, le dejo con su creación. Este restaurante, estas paredes, son un reflejo perfecto de usted. Una fachada hermosa y cara que esconde un interior vacío y cruel. Saqué mi cartera del bolso Hermès, extraje un billete de 50 euros y lo dejé sobre la mesa, para pagar el agua y las molestias. El gesto fue el insulto final. Reducir toda la transacción, la oferta millonaria, la humillación, a un simple pago por un agua. Era mi forma de decirle que para mí él ya no tenía ningún valor. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la salida. Mi espalda estaba recta, mi paso era lento pero firme. Nadie se movió. Nadie habló. El silencio solo se rompió por el sonido de mis zapatos sobre el mármol. Al pasar junto a la mesa de los amigos de Mateo, la mujer de Chanel susurró un «Lo siento», casi inaudible. No le respondí. Cuando llegué a la puerta, mi chofer, que había estado esperando pacientemente en el BMW 7 negro, ya estaba abriéndome la puerta. El aire fresco y salado de San Sebastián fue un alivio bienvenido después de la atmósfera viciada del restaurante. Antes de entrar en el coche, me detuve y miré hacia atrás por última vez. A través del gran ventanal de norte, vi la figura de Mateo Rivas. Estaba de pie, solo, en medio de su restaurante casi vacío, rodeado por los papeles esparcidos de un futuro perdido. Sus amigos importantes ya se estaban escabullendo por la puerta. Su personal lo miraba desde la distancia, no con miedo, sino con el frío juicio de quienes han visto caer a un tirano. No lo había destruido yo, se había destruido a sí mismo. Me metí en el coche y cerré la puerta. El traje manchado se sentía asqueroso y yo me sentía agotada. Pero debajo del cansancio había una sensación de justicia cumplida. No una justicia vengativa y sangrienta, sino una justicia precisa, casi quirúrgica. Le había quitado lo que más valoraba, sin levantar la voz, usando su propio ego como el arma que lo derribó. El imperio que tanto le costó construir se desmoronaría, no con un estruendo, sino con un susurro. El susurro de la gente contando la historia de cómo el gran chef Mateo Rivas se ahogó en un plato de paella. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías aceptado sus disculpas y el dinero? ¿O habrías hecho lo mismo que yo? A veces la lección más cara no tiene nada que ver con el dinero.